Es realmente un insulto, y la forma como en el Congreso están tratando de engañar al país. Bien, tenemos ya al congresista Arce para conversar con él. Sí, buenas noches, muchas gracias por la comunicación. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, ¿qué opinión pues le merece el hecho de que Alberto Fujimori tenga o no tenga una pensión como expresidente de la República? Primero, precisar a nuestra población que en realidad no es una pensión. El término correcto es una liberalidad, porque es un beneficio que se recibe a consecuencia de un cargo, la primera magistratura del país, que asume una persona. Porque una pensión sería una contribución que uno hace durante su trabajo. Si durante los 5 años de gobierno, Alberto Fujimori, que se quedó en realidad 10 años y quería quedarse para un tercer periodo más, hubiera aportado mensualmente a su fondo pensionario, evidentemente es su pensión. Hagamos esa primera precisión, porque ya han salido hablando que es un tema de derechos humanos. Por supuesto que sí, una pensión. Esto no, esto es una liberalidad porque es un beneficio por haber sido presidente. Correcto, Segundo, esta liberalidad que usted menciona irregular. tiene carácter permanente, ¿correcto? ¿O tendría carácter permanente y vitalicio? Por supuesto, como está establecido en la ley, sino que hay que definirlo adecuadamente. Correcto. Y esto lo han dicho los juristas que conocen más del tema para explicar que es una liberalidad, que es el concepto. Correcto. Que es un beneficio que se le da a una persona por haber asumido tan alta magistratura y que evidentemente le corresponde cierta protección y cierta seguridad y todo lo que está en el marco, pero excelente siempre y aclaración. cuando no tenga acusaciones constitucionales y no tenga sentencias, que justamente en el caso de Fujimori son por delitos de corrupción, incluido afectaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, en esa circunstancia no le correspondería, porque evidentemente su pena, lo único que ha hecho el indulto es que no siga purgando cárcel. Le han dado la libertad, pero la pena de cárcel, la sanción, inclusive la indemnización que tiene que pagar al Estado peruano por reparación civil y tanto a las víctimas, está aún pendiente. Son más de 50 millones por delitos de corrupción y una serie de trapacerías que hizo Alberto Fujimori durante su mandato, ¿no? Claro, hay que precisar ahí, y si usted me permite que lo interrumpa, hay que precisar que el indulto de ninguna manera significa que Alberto Fujimori no cometió los delitos por los cuales fue sentenciado. Solamente lo libera del resto de la condena, en la cual, obviamente, por un tema humanitario, él habría accedido a este indulto y debería estar, pues, en el descanso que correspondería a una persona que ha sido indultada, ¿correcto? Sí, más aún con el tema controversial que fue su indulto. Fue un indulto trucho, un indulto totalmente irregular, y no lo dice Richard Arce, no lo dice Exitosa, lo dice claramente la denuncia que interpuso su bancada Fuerza Popular con Keiko Fujimori a la cabeza, porque yo era congresista en ese periodo. Pedro Pablo Kuczynski le dio el indulto después de un negociado que, por cierto, hay sentencia contra Kenji Fujimori, un grupo de congresistas que direccionaron su voto a cambio del indulto. Los famosos Avengers. Este procedimiento. Hay que recordar a nuestra población que la propia Keiko Fujimori con su bancada fue la que denunció esta irregularidad. A pesar de la irregularidad, han insistido, y gracias a un tribunal constitucional como el que tenemos, que también se ha formado en función del cuoteo político, porque fue un acuerdo entre el fujiterrorismo, han logrado, contraviniendo lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se aplique el indulto humanitario, que significa en situación de salud extrema, precaria, muy precaria, que evidentemente, como tema de humanidad, ¿no? Yo no espero que nadie muera en la cárcel, pero estamos viendo que ahora Alberto Fujimori quiere ser hasta candidato, ¿no? No solo eso, sino que lo vemos pues inscribiéndose a un partido político, pretendiendo una candidatura. Pronto van a comenzar los discursos y quizás hasta los bailes, ¿no? Y eso es lo más grave, porque es un insulto a la situación que viven justamente miles de pensionarios que reciben 300, 400 soles después de 25, 30 años de trabajo de haber servido al país. Con 300 soles, ¿quién puede vivir un
mujeres, más aún en una situación de salud seguramente precaria, porque una persona de la tercera edad necesita muchas atenciones. Acá le están otorgando 15.600 y todos los beneficios que tiene un congresista, pero siempre y cuando correspondería esa liberalidad si es que no hubiera cometido delitos. Ellos hablan que a Castillo tampoco se le entrega. En caso de Castillo y de Toledo es porque todavía hay la presunción de la inocencia, porque todavía no hay una sentencia. En el caso de Alberto Fujimori ha sido sentenciado y por varios delitos. Recordemos los 15 millones de dólares que le pagó en la CTS a su asesor, Vladimiro Montesinos, cómo direccionaba los dineros del Estado. Ha reconocido varios delitos por corrupción. Y el tema más grave, ¿no? Violación a los derechos humanos, el caso de Barrios Altos y la Cantuta utilizando grupos paramilitares. Entonces, es realmente un insulto, y la forma como en el Congreso están tratando de engañar al país, usan como una especie de engañamuchachos esta supuesta reunión de que van a evaluar, van a analizar. Salguana lo que ha hecho es simplemente patear la discusión con este pretexto para que la noticia cambie respecto al tema de Alberto Fujimori, pero en realidad lo que están es ganando tiempo para que supuestamente la gente se olvide. La gente no se va a olvidar, más aún cuando hacen un dispendio de los recursos del Estado a libre albedrío, como si fuera su plata. Esa es plata de todos los peruanos. Justamente usted es de los que opina que la posición de Salguana, del presidente del Congreso, ha sido más política que de principios en este caso. No podríamos hablar ni siquiera de política, porque esto es simplemente una astucia, esto es simplemente una estrategia dilatoria respecto a un tema que ellos están totalmente de acuerdo. Fíjese quiénes conforman la mesa directiva del Congreso. Está Salguana, que es de Alianza para el Progreso, que es una especie de joker que se oferta al mejor postor en cualquier periodo parlamentario. Alianza para el Progreso de Acuña siempre ha estado así jugando en esos vaivenes, a dos cachetes, como quien diría. Después está el serronismo, que es aliado del fujimorismo. Está el propio fujimorismo, está Avanza País. Todos ellos son fujimoristas. ¿Usted cree objetivamente que van a actuar y van a limitarle este estipendio que se le está pagando a Alberto Fujimori de manera ilegal? No lo van a hacer, al contrario. Como le digo, es solamente una estrategia para engañar. ¿Qué otros beneficios, aparte de 15.000 y tantos soles, recibe el expresidente Fujimori o recibiría el expresidente Fujimori? Aparte, obviamente, de estos 15.000 y tantos soles que no es poco, pues, considerando lo que ganan los peruanos, ¿no? Es un insulto a la pobreza y a la situación que viven en el país, porque no solamente son los 15.600, que por cierto son 16 sueldos al año, porque les pagan en julio y en agosto hasta escolaridad, sus aguinaldos. ¿no? Hasta escolaridad, y además, hasta escolaridad increíble. Ahora están recibiendo, es lo que me he enterado, porque eso era totalmente irregular, porque recuerda bien, eso fue porque en periodos anteriores personas de la tercera edad recibían escolaridad sin tener hijos. La escolaridad es cuando uno tiene hijos en edad escolar, pero súmele los gastos por el seguro médico, que ningún ejecutivo de ninguna empresa privada de las top tiene ese tipo de seguro privado. Aparte de la seguridad, son un promedio de 6, 8, 10 policías encargados de la seguridad. Aparte tiene un asesor que el Estado les paga, ¿no? Suficientes beneficios, pero ojo, al final uno podría aceptar porque está establecido en la ley y uno respeta la ley, pero la ley también establece claramente que un presidente que tiene una acusación constitucional como lo tuvo Alberto Fujimori, peor aún en su condición de haber sido sentenciado por delitos de corrupción, no le corresponde de ninguna manera, pues. Por eso es que ahora están alegando el tema hasta de derechos humanos, que es una pensión. Por eso le decía que esto es una liberalidad, porque es un beneficio por haber asumido un cargo. Es realmente escandaloso la forma como hacen el dispendio de recursos públicos como si fuera su propio dinero, habiendo tantas necesidades en hospitales, en colegios, sale uno a la calle y las múltiples necesidades que necesita el pueblo peruano,
y priorizan la atención justamente de un presidente corrupto, ¿no? Como Alberto Fujimori. ¿Es cierto que también recibe una cantidad de galones de gasolina dentro de este marco? Sí, es otro de los beneficios que nos habíamos olvidado. Encima recibe gasolina para beneficio, pero para que pueda movilizarse. Pero, digamos, gasolina para una persona que ya está o estaría descansando en su casa porque obviamente su indulto fue producto de una enfermedad que lo limitaba. ¿Gasolina para qué? ¿Para una campaña? Es un contrasentido, ¿no? Pero está establecido entre los beneficios. Tiene los mismos beneficios que un congresista. Es por eso que han estado en el Congreso, de esta mesa directiva del fujicerronismo, han avalado, y fíjate, mira la perversidad y la irresponsabilidad. Delegan supuestamente que la responsabilidad de esta asignación es administrativa. Con toda sinceridad, yo fui congresista. En el Congreso no se mueve nada si no decide la mesa directiva. Ningún funcionario, ni el oficial mayor, todos agachan la cabeza. Porque es una estructura vertical, donde es imposible que un administrativo, un funcionario tenga capacidad para decidir algo. Esto es una sinvergüencería de la mesa directiva y por eso se han estado echando la pelota entre Salguana y Toto, dos impresentables, ¿no? Que también tienen sus antecedentes, porque saben en su conciencia que ellos han decidido y han dado la orden. Lo que a mí me sorprende es que no haya ningún congresista, uno solo de los 130, que haya pedido la intervención de la Fiscalía, porque esto es una ilegalidad. El administrativo que decide con presupuesto público asignarlo arbitrariamente está cometiendo delito. Debieron haber hecho intervenir, he sido congresista, y cuando había delitos ahí estábamos para convocar a la Fiscalía en prevención del delito y que inmediatamente se accione contra los funcionarios públicos. Este momento hubiera sido interesante pues para que estos funcionarios públicos, estos trabajadores del servicio parlamentario empiecen a cantar pues y digan quién fue el que le dio la orden. Te repito, así funciona en el Congreso, he sido congresista. La orden viene de la mesa directiva y tienen un poder, tienen esa capacidad de imponerse. Entonces, ¿dónde está un solo congresista para que ponga la denuncia? Por favor. Así es. Bien, Richard, le agradezco mucho su presencia en el programa y lo invito para una nueva oportunidad. Muchas gracias. Con el mejor de los gustos, esperando que podamos salir de esta circunstancia. No podemos seguir permitiendo que sigan disponiendo de los recursos públicos para beneficio personal. Hay que marcar nuestra posición con firmeza. Pero el Perú es mucho más grande justamente que todo este grupete que está en el poder. Un abrazo, buenas noches. Bien, muchas gracias por acompañarnos, queridos amigos. Nos acompañó Richard Arce, ex congresista de la República, y hemos discutido con él pues el tema del ingreso que recibe el expresidente Fujimori.